Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que, nos hacemos constantemente. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Y por qué hacemos nosotros lo que hacemos? La pregunta del millón casi. Sí, ¿verdad? Siempre estamos buscando explicaciones, una causa para cada comportamiento. ¿De dónde sale esa necesidad? ¿Por qué le damos tantas vueltas? Es que es fundamental, para movernos por el mundo. Necesitamos entender, o al menos creer que entendemos, para predecir, para sentir que controlamos un poquito lo que nos rodea. Claro. Y precisamente, en este análisis de hoy vamos a intentar desgranar las ideas clave que la psicología social ha ido desarrollando para entender cómo funciona ese proceso de buscar causas, lo que llamamos, atribución causal. Vale. Veremos que hay distintas maneras de llegar a esas conclusiones sobre los porqués del comportamiento. No es un camino único. Y que no es solo por curiosidad, ¿eh? O por cotilleo. Saber cómo atribuimos causas afecta directamente a cómo vemos a los demás. Totalmente. A si nos sentimos motivadas o no, a cómo nos vemos a nosotras mismas. Afecta todo nuestro día a día social, vamos. Exacto. Es una pieza clave de cómo construimos nuestra realidad social. Sin este proceso, iríamos un poco a ciegas, la verdad. Pues si te parece, empezamos por el principio, por los cimientos. Fritz Heider, ya en los años 50, dijo algo muy interesante. Sí, el pionero. Que todos somos como psicólogos aficionados o psicólogos ingenuos, decía él. No vemos las acciones como si ocurrieran por arte de magia, ¿no? Sino que usamos el sentido común, nuestra intuición, para buscarles una explicación, una causa, casi sin darnos cuenta. El concepto central que propuso Heider, y que sigue siendo básico, es el locus de causalidad. A ver. Dicho de forma sencilla, cuando vemos a alguien hacer algo, o incluso a nosotros mismos, buscamos la causa dentro de esa persona, en su forma de ser, en sus intenciones, o la buscamos fuera, en las circunstancias, en la situación. ¿Es algo interno o externo? Esa es la primera gran pregunta. Buscamos si es culpa de la persona o culpa de la situación, por así decirlo. Un poco eso, sí. Pero Heider fue más allá, ¿verdad? También habló de la atribución de responsabilidad. No es solo encontrar la causa, sino decidir cuánta responsabilidad tiene la persona en lo que ha pasado. Ah, vale. ¿No es lo mismo causa que responsabilidad? No exactamente. Y describió como una especie de escalera de responsabilidad, con varios niveles. Sí, eso es interesante. ¿Cómo eran esos niveles? Pues mira, en el más bajo, el de asociación, basta con que alguien esté relacionado con el evento para que le salpique la responsabilidad, aunque no hiciera nada. Como culpar, a la pareja de alguien que insulta, solo por estar ahí. Ya, como por extensión. Luego subimos un peldaño a la causalidad simple. La persona hizo algo que causó el resultado, pero sin querer. Imagina que estás cocinando, salpica aceite y manchas a alguien. Lo causaste, pero sin intención. Vale, accidente. ¿Y después? La previsibilidad. Aquí tampoco hay intención directa, pero pensamos que la persona debería haber previsto las consecuencias. Como el típico ejemplo del fumador que gesticula mucho con el cigarro encendido cerca de otros. Si quema a alguien sin querer, decimos, es que se veía venir. Claro, podías haber tenido más cuidado. Exacto. Más arriba está la intencionalidad. Aquí sí creemos que la persona lo hizo a propósito, con plena conciencia. Es la atribución interna pura, digamos. Como cuando alguien te suelta un comentario hiriente que sabes perfectamente que buscaba hacer daño por rencor. Ahí no hay duda. Justo. Y el último escalón sería la justificabilidad. La acción es intencionada, sí, pero las circunstancias la hacen comprensible o incluso necesaria. El ejemplo clásico: empujar a alguien bruscamente para quitarle de la trayectoria de un coche. La intención de empujar está, pero está justificada. Entendido. Estos niveles muestran que juzgar la responsabilidad es bastante más complejo de lo que parece a simple vista. Y además, Heider también introdujo el principio de covariación, ¿recuerdas? La idea de que asociamos una causa a un efecto si ambos tienden a ir juntos. Ah, sí. Sí, siempre que está esa causa ocurre el efecto, y si no está, no ocurre. Analizamos si la persona tiene la capacidad, la motivación, si la tarea era difícil. Buscamos patrones en el fondo. Vale. Heider nos dio la base. Interno versus externo. La responsabilidad, buscar patrones. Pero, ¿cómo usamos esto específicamente para juzgar a otros? ¿Saltamos directamente a pensar
es que es así. Es buena persona, es un borde. Parece que Jones y Davis se centraron justo en eso con su teoría de la inferencia de correspondencia. Efectivamente. Su teoría se enfoca más en las heteroatribuciones, es decir, en cómo explicamos la conducta de los demás. Y la idea clave es esa, la correspondencia. Correspondencia entre la acción y la persona. Exacto. Tendemos a ver una correspondencia directa entre la conducta que observamos y una característica estable de la personalidad de quien la realiza. Vemos a alguien ceder el asiento en el metro y pensamos, ¿qué persona más considerada? Inferimos un rasgo, consideración, a partir de una acción puntual. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué no pensar simplemente, ha tenido un buen detalle hoy? ¿Por qué saltar al rasgo? Pues porque inferir rasgos nos da una sensación quizás ilusoria a veces de control y predictibilidad. Si esa persona es considerada, podemos esperar que se comporte así en el futuro. Nos simplifica el mundo social, que es muy complejo. Ya, nos da seguridad. El proceso, según ellos, suele ir en 2 pasos. Primero, decidimos si la acción fue intencionada, si la persona sabía lo que hacía y tenía la capacidad de hacerlo. Y segundo, hacemos la inferencia correspondiente. Conectamos esa acción intencionada con un rasgo de personalidad. Y ojo, que este segundo paso a menudo es casi automático. ¡Zas! Entiendo. Saltamos de la acción al rasgo casi sin pensar. Pero, ¿siempre lo hacemos? ¿O hay situaciones en las que es más probable que pensemos, esta persona es así? ¿Debe haber factores que influyan? Buena pregunta. Sí, claro. Jones y Davis identificaron varios factores que aumentan la probabilidad de hacer esa inferencia correspondiente. Uno muy importante son los efectos no comunes de la elección. ¿Efectos no comunes? ¿Cómo es eso? Imagina que alguien elige entre 2 opciones, 2 pisos para alquilar, por ejemplo. Si los pisos son muy distintos en muchas cosas, precio, barrio, tamaño, luz, es difícil saber por qué eligió uno y no el otro. Hay muchos efectos diferentes. Claro. Pero si los 2 pisos son casi idénticos, excepto por un único detalle, uno tiene terraza y el otro no, y elige el de la terraza, es mucho más fácil inferir que valora mucho tener terraza, porque ese es el único efecto, no común, la única diferencia clara. Cuantos menos efectos distintivos, más fácil la inferencia. Vale, entendido. Si hay una diferencia clara, atribuimos la elección a esa diferencia. ¿Qué más? Otro factor clave es la deseabilidad social. Si alguien hace algo que va en contra de lo que se espera socialmente, o que está mal visto, tendemos a pensar que esa conducta refleja mucho más su verdadera personalidad. El comportamiento raro, inesperado o socialmente sancionado nos dice más sobre la persona, aparentemente. Como el ejemplo que ponían de Patricia, que se autoinculpa para salvar a su amiga Nuria de un suspenso por copiar en un examen. Eso es tan inesperado y contrario a la norma de sálvese quien pueda, que te lleva a pensar que Patricia tiene cualidades excepcionales, lealtad extrema, valentía. Precisamente. Un acto así tan poco deseable socialmente, en el sentido de que va contra el propio interés, nos lleva a hacer inferencias muy fuertes. Ya. Y también influye mucho si la acción nos afecta personalmente. Es la relevancia hedónica. Hedónica. ¿De placer o displacer? Exacto. Si la conducta de otro nos beneficia o nos perjudica directamente, la inferencia sobre sus rasgos suele ser más fuerte, y a veces más extrema. Lo interpretamos en función de cómo nos hace sentir a nosotros. Si alguien nos hace un favor, tendemos a verlo como muy buena persona. Si nos perjudica, como muy mala persona. O sea que si algo nos afecta directamente, para bien o para mal, lo vemos todo como más intenso, ¿no? Y si encima creemos que la persona lo hizo a propósito para beneficiarnos o perjudicarnos... Eso es el personalismo, otro factor. Si percibimos esa intención directa hacia nosotros, la inferencia es aún más potente. Ya no es solo que es así, sino que es así conmigo. Entiendo. Y mencionaban también el rol social y las expectativas, ¿no? Sí, rápido. El rol social, si alguien actúa de forma muy diferente a lo que se espera de su rol, como un médico que sabe muchísimo de arreglar coches, inferimos rasgos personales, qué apañado es. Y las expectativas previas. Si alguien que conocemos actúa de forma totalmente inesperada, contraria a su historial, atribuimos esa sorpresa a un rasgo interno que quizás desconocíamos o que ha cambiado. Vale, tenemos a Heider con la base, a Jones y Davis centrados en cómo juzgamos a otros, y entonces llega Harold Kelly y propone un modelo que parece más sistemático, casi como si fuéramos científicos aficionados analizando datos.
Es el modelo de covariación. Sí, Kelly intentó, digamos, formalizar un poco más el principio de covariación de Heider. Su idea es que, para decidir si la causa de una conducta es interna, la persona, o externa, el estímulo o la situación, analizamos información de 3 tipos, como si fuéramos detectives buscando patrones. Detectives, me gusta la analogía. Piensa en ello. Buscas qué factores covarían, es decir, qué factores están presentes cuando ocurre la conducta y ausentes cuando no. Es casi un análisis estadístico intuitivo. ¿Y cuáles son esas 3 pistas o tipos de información que buscamos? Son coherencia, distintividad y consenso. Vamos a usar el ejemplo de por qué te diviertes mucho, conducta, en una discoteca concreta, estímulo. Vale, me sirve. Primero, la coherencia. ¿Te diviertes siempre que vas a esa discoteca? ¿O solo a veces? Depende del día. Si es siempre, hay alta coherencia. Si es solo a veces, baja coherencia. La consistencia en el tiempo ante el mismo estímulo. Entendido. La segunda. Segundo, la distintividad. ¿Te diviertes solo en esa discoteca? ¿O te diviertes igual en casi cualquier sitio, en otras discotecas, en bares, en fiestas? Si es solo o principalmente en esa, hay alta distintividad. La conducta es específica de ese estímulo. Si te diviertes en todas partes, baja distintividad. Vale, si es algo especial de ese sitio o no. ¿Y la tercera? Y tercero, el consenso. ¿Todo el mundo o la mayoría de la gente se divierte también en esa discoteca? ¿O eres de los pocos a los que les encanta? Si a la mayoría le gusta, hay alto consenso. La reacción es compartida. Si a casi nadie más le parece para tanto, bajo consenso. Coherencia, distintividad y consenso. Entendido. Y la combinación de estas 3 pistas nos dice dónde está la causa, ¿no? Si es la discoteca, si soy yo. Exacto. Kelly propone patrones. Por ejemplo, si siempre te diviertes allí, alta coherencia. Solo te diviertes tanto allí, alta distintividad. Y todo el mundo se lo pasa genial allí, alto consenso. ¿Cuál es la conclusión lógica? Pues que la discoteca es la caña. La causa es externa, es el sitio. Bingo. Atribución al estímulo. Ahora, otro patrón. Siempre te diviertes allí, alta coherencia. Pero es que te diviertes en cualquier sitio, baja distintividad, y además casi nadie más parece disfrutarla tanto como tú, bajo consenso. Pues entonces la causa soy yo, ¿no? Que soy muy disfrutona o me va mucho ese tipo de ambiente, sea cual sea. Exacto. Atribución interna, a la persona. El modelo permite hacer estas inferencias combinando la información. Es un modelo muy lógico, sí, pero suena a que necesitamos muchísima información, ¿no? Saber cómo actúa la persona en otras ocasiones, en otros sitios, saber cómo actúan los demás. No siempre tenemos todos esos datos a mano. Totalmente cierto. Esa es la principal crítica al modelo de covariación puro. Requiere mucha información y tiempo para procesarla. Kelly se dio cuenta de esto, claro. ¿Y qué propuso para solucionarlo? Pues introdujo el concepto de esquemas causales. Son como atajos mentales, creencias que tenemos basadas en nuestra experiencia previa sobre qué causas suelen llevar a qué efectos. Los usamos cuando no tenemos toda la información para hacer el análisis completo de covariación, que es la mayoría de las veces en realidad. Ah, como reglas generales que aplicamos. Si pasa esto, suele ser por aquello. Algo así. Son nuestras teorías implícitas sobre cómo funciona el mundo. Hay 2 tipos principales que describió. ¿Cuáles? Los esquemas de causas suficientes múltiples y los esquemas de causas necesarias múltiples. Suenan un poco técnicos. Pero la idea es sencilla. Suficientes múltiples. Creemos que cualquiera de varias causas posibles podría, por sí sola, producir el efecto. Por ejemplo, para probar un examen muy fácil, basta con que se dé una de varias causas. Estudiar un poco, o tener suerte, o que el profesor sea generoso. Cualquiera de ellas es suficiente. Vale, con una basta. ¿Y las necesarias? Necesarias múltiples. Aquí pensamos que tienen que darse varias causas a la vez. Todas ellas son necesarias para que ocurra el efecto. Por ejemplo, para conseguir un éxito muy grande en algo muy difícil, como ganar una medalla olímpica, quizás necesites tener mucho talento innato y entrenar muchísimo y tener algo de suerte y que las condiciones sean favorables. Una sola causa no basta. Hacen falta todas. Entendido. Usamos estos esquemas cuando no tenemos todos los datos para el análisis de Kelly. Es más realista. Oye, hemos hablado mucho de atribuir causas a acciones, a conductas observables. Pero, ¿qué pasa con algo tan interno y personal como nuestras propias emociones? ¿También buscamos la causa ahí? Me viene a la cabeza Stanley Sachter y su idea sobre la labilidad emocional.
Sí, la teoría de Schachter sobre la emoción, la teoría bifactorial, es fascinante y encaja aquí. La labilidad emocional se refiere a esa expresión de emociones que a veces parece exagerada o fuera de lugar, ¿no? Como risas descontroladas o llanto desconsolado en situaciones no tan extremas. Ujú. Pues Schachter sugiere que la experiencia emocional tiene dos ingredientes fundamentales. Primero, una activación fisiológica, una respuesta del cuerpo. El corazón se acelera, sudamos, sentimos un nudo en el estómago. Y ojo, él decía que esta activación es bastante inespecífica, parecida para distintas emociones. Miedo, alegría, ira. Espera, entonces, ¿sentir mariposas en el estómago no significa necesariamente estar nerviosa o ilusionada? ¿Puede ser lo mismo, fisiológicamente? Según Schachter, la activación inicial sí puede ser muy similar. Lo que diferencia la emoción es el segundo ingrediente, la etiqueta cognitiva. Necesitamos interpretar esa activación, ponerle un nombre, entender qué estamos sintiendo. ¿Y para eso? Buscamos pistas fuera. Exacto. Si sientes esa activación fisiológica y no tienes una explicación obvia y inmediata, estoy corriendo, por eso se me acelera el corazón, buscas activamente pistas en tu entorno, en la situación, para entender qué la está causando y poder etiquetarla. La emoción que finalmente sientes depende de a qué atribuyas esa activación corporal. O sea que si siento esa activación en medio de un examen, la interpreto como nervios o ansiedad. Eso es. Pero si siento una activación parecida en una primera cita con alguien que me gusta, la interpreto como ilusión o emoción. Justo. La activación es necesaria pero no suficiente. Necesitamos la interpretación, la atribución causal de esa activación para saber qué emoción estamos experimentando. Qué curioso, buscamos causas hasta para nuestras propias sensaciones físicas internas. Y si hacemos eso con las emociones, ¿qué pasa con nuestras actitudes, nuestras opiniones, nuestras creencias? ¿Cómo llegamos a saber lo que pensamos sobre algo? Daryl Bem propuso algo que también parece un poco contraintuitivo, con su teoría de la autopercepción. Es muy interesante, sí, porque va un poco en contra de la idea de que primero pensamos y luego actuamos. Bem sugiere que a veces el proceso es al revés. Llegamos a conocer nuestras propias actitudes, creencias o sentimientos, no tanto mirando hacia adentro, introspectivamente, sino observando nuestro propio comportamiento. ¿Cómo? ¿Que nos analizamos a nosotros mismos como si fuéramos un observador externo? Exactamente. Como si nos preguntáramos, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ah, pues si estoy haciendo esto será porque pienso, siento aquello. Espera. Entonces, a veces no sabemos lo que pensamos o sentimos hasta que vemos lo que hacemos. Eso suena raro. Normalmente creemos que es al revés. Suena raro, pero piénsalo. Funciona sobre todo cuando nuestras actitudes previas sobre algo son débiles, ambiguas, no muy claras o no las tenemos muy presentes en ese momento. Dame un ejemplo. Imagina que nunca te has parado a pensar si te gusta mucho la comida picante. Un día en un restaurante mexicano te das cuenta de que has pedido los platos más picantes y te los estás comiendo con gusto. Podrías inferir, caramba, pues parece que sí me gusta el picante. Observas tu conducta, comer picante, y deduces tu actitud. ¿Me gusta? Vale. Cuando no tenemos una opinión muy formada, nos fijamos en lo que hacemos para saber qué pensamos. Eso es. Y aquí la motivación externa juega un papel crucial, como decías antes. ¿En qué sentido? Si hacemos algo sin que haya una razón externa obvia, nadie nos paga, nadie nos obliga, no hay una presión social clara, tendemos a pensar que lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque creemos en ello. Hacemos una atribución interna sobre nosotros mismos. Lo hago porque soy así, lo hago porque me apetece. Y de ahí sale ese efecto tan curioso que a veces se comenta. El efecto de sobrejustificación, ¿verdad? Justo. Que si te empiezan a recompensar mucho con dinero, premios, por algo que antes hacías por puro gusto, por motivación intrínseca. Puedes acabar pensando que lo haces solo por la recompensa y perder el interés original. ¡Qué faena! Exactamente, la recompensa externa sobrejustifica la conducta y podemos empezar a dudar de nuestra motivación interna. En cambio, si no hay una justificación externa clara para nuestra conducta, asumimos que la elegimos libremente porque queríamos, que la causa es interna, y eso refuerza nuestra percepción de que esa actitud o interés es genuinamente nuestro.
Muy bien, nos hemos visto como psicólogos ingenuos, como jueces de los demás, como científicos buscando patrones, como intérpretes de nuestras emociones y hasta de nuestras propias actitudes observándonos. Nos queda una pieza importante del puzzle, creo yo. ¿Cómo explicamos específicamente nuestros éxitos y nuestros fracasos? Sobre todo en tareas, en cosas que intentamos conseguir. Aquí entra Bernard Weiner y su teoría, ¿no? Sí, la teoría de Weiner es fundamental para entender la motivación, sobre todo en contextos de logro, estudios, trabajo o deporte. Se centra precisamente en las atribuciones que hacemos cuando conseguimos algo o cuando fracasamos. Weiner propone que clasificamos las causas de esos resultados en base a 3 dimensiones clave. 3 dimensiones otra vez. A ver, ¿cuáles son en este caso? La primera ya nos suena, el locus de control. La causa está dentro de mí, interna, mi esfuerzo, mi habilidad, mi estrategia, o fuera de mí, externa, la suerte, la dificultad de la tarea, la ayuda o el perjuicio de otros. ¿Interna o externa, como en Heider? ¿Vale? ¿La segunda? La estabilidad. Esa causa es algo estable, que tiende a permanecer en el tiempo, estable. Mi inteligencia innata, que esta asignatura siempre es difícil, o es algo puntual, cambiante, variable, inestable. El esfuerzo extra que hice solo para este examen, un golpe de suerte, mi estado de ánimo ese día concreto. ¿Estable o inestable? ¿Pinta bien? ¿Y la tercera? La controlabilidad. Es una causa que yo puedo controlar o influir en ella, controlable. Cuanto me esfuerzo, las estrategias que uso, si pido ayuda o no, o está fuera de mi control, incontrolable. Mi aptitud natural para las matemáticas, que el examen sea tipo test o de desarrollo, la actuación del árbitro, la suerte. Locus interna-externa, estabilidad, estable-inestable y controlabilidad, controlable-incontrolable. 3 dimensiones. Y lo interesante es cómo interactúan, cómo la combinación de ellas afecta a todo, ¿no? Weiner describe un proceso. Exacto. Es un modelo dinámico y muy potente. Primero, obtienes un resultado. Apruebas o suspendes, ganas o pierdes. Sientes una emoción general, básica, alegría o decepción, satisfacción o frustración. Normal. Entonces, buscas la causa de ese resultado y la clasificas usando esas 3 dimensiones. Y aquí viene lo crucial. Dependiendo de a qué atribuyas el resultado, cambia todo. Cambia todo. Por ejemplo, si atribuyes un suspenso a tu falta de capacidad, que sería interna, estable e incontrolable, o lo atribuyes a no haber estudiado lo suficiente, que sería interna, inestable y controlable. Las consecuencias son muy distintas. Muy distintas. Sentirás emociones específicas diferentes, quizás vergüenza o resignación en el primer caso, quizás culpa o remordimiento en el segundo. Y sobre todo tendrás expectativas muy distintas para el futuro y una motivación diferente. Claro, si creo que suspendí por falta de capacidad, algo interno, estable, que no puedo cambiar, probablemente piense, no vale la pena intentarlo, me desmotivará. Exacto. Pero si creo que fue por falta de esfuerzo, algo interno, inestable, que sí puedo cambiar, quizás me motive a estudiar más la próxima vez, porque veo que el resultado depende de mí. Justo ahí está la clave. La atribución que hacemos tiene consecuencias directas sobre nuestra autoestima, nuestras emociones específicas y nuestra motivación futura. Weiner identificó 8 combinaciones posibles al cruzar las 3 dimensiones, 2 por 2 por 2. Por ejemplo, atribuir un éxito a la capacidad, interna, estable, incontrolable, genera orgullo, pero quizás no mucha expectativa de poder repetirlo si la tarea se vuelve más difícil, porque la capacidad se ve como algo fijo. Ya. En cambio, atribuirlo al esfuerzo habitual, interna, estable, controlable, genera orgullo y confianza en el futuro. O atribuir un fracaso a la mala suerte, externa, inestable, incontrolable, protege la autoestima, pero no ayuda a aprender para la próxima vez. Analizar estas atribuciones es fundamental para entender el rendimiento y la motivación de las personas. Pues sí que hemos recorrido camino, ¿eh? Desde esa idea básica de Heider de que somos como psicólogos de andar por casa, intentando entender por qué pasan las cosas. Que ya es mucho decir. Hasta ver cómo juzgamos a los demás con Jones y Davis, a veces demasiado rápido, infiriendo rasgos, cómo analizamos patrones como detectives con Kelly, cómo le ponemos nombre a nuestras emociones según el contexto con Schachter, cómo nos conocemos a nosotras mismas observando qué hacemos con Bem, y finalmente, cómo nos explicamos nuestros propios triunfos y tropiezos con Weiner y sus 3 dimensiones. Ha sido un buen repaso, sí.
Queda claro que esto de buscar causas, de atribuir, es un proceso mental constante, súper complejo y con muchísimas facetas. No es algo simple. Para nada. Y la conclusión más importante, creo yo, y que deberíamos llevarnos, es que estas atribuciones no son simples pensamientos abstractos o ejercicios mentales. Dan forma, literalmente, a cómo vemos el mundo y a cómo interactuamos con él. Totalmente. Influyen en cómo nos sentimos con nosotros mismos, nuestra autoestima, en cómo tratamos a los demás, si somos comprensivos o críticos, en si nos esforzamos ante un reto o tiramos la toalla. Comprender cómo funcionan estos mecanismos, tanto en nosotros como en los otros, es una herramienta muy poderosa para manejarnos mejor en la vida social. Totalmente de acuerdo. Y nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿no? Casi como reflexión final. A ver. Si somos nosotros los que construimos activamente estas explicaciones, a veces de forma muy rápida, muy automática, ¿cuánto de lo que decimos que es culpa de la situación o culpa de cómo es la otra persona, en realidad está teñido por nuestras propias gafas, por nuestras creencias previas, por nuestros sesgos, por lo que esperamos encontrar o incluso por lo que nos conviene pensar? Es una muy buena pregunta. Ser conscientes de cómo fabricamos estas historias sobre las causas, tomar un poco de distancia y pensar, ¿y si no es así? ¿Y si hay otra explicación? ¿Podría eso ayudarnos a ver el mundo y a los demás de una forma un poco más ajustada, quizá más justa o incluso más compasiva? No sé. Desde luego, tomar conciencia de estos procesos automáticos es el primer paso para poder quizás modificarlos un poco. Da que pensar, ¿sí? Ahí lo dejamos. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.